Vamos a iniciar ahora sí. ¿Listo? Bueno, bienvenidos todos a este encuentro. Bienvenido tú también, bienvenida tú también, todos aquellos que están ahí medio enredados en la vida, buscando respuestas, completamente cansados, cansadas de no entenderse a sí mismos, de no entender qué está pasando. Pues este espacio fue creado con todo el corazón para que podamos mirar hacia adentro, sin juicios, con amor. La idea es que se sientan acompañados, se sientan acompañadas, se sientan comprendidos, pero sobre todo se sientan escuchados. Para los que no me conocen o están nuevos por acá, me presento. Yo soy Luisa Fernanda Abreu Moreno, soy psicóloga, soy coach de vida, pero sobre todo soy un ser humano, una hija, una hermana, una mamá, una esposa, una amiga, una mujer que a veces también se siente desbordada, confundida, triste, feliz, loca, cuerda, con ganas de llorar, con ganas de bailar, con ganas de gritar, con ganas de callar y todo eso al mismo tiempo. Así que les doy la bienvenida a esta conferencia que más que una charla es una conversación desde el alma, que alguien me entienda para que por favor me explique. Bueno, ahora les voy a confesar algo. Este título no fue fruto de una sesión de lluvia de ideas creativa, ni ninguna estrategia de marketing profesional, no, nada de eso. En realidad salió de una de esas conversaciones existenciales con mis hermanos. Una de esas donde ya no sabes si reír, si llorar o hacerte una arepa. Estamos hablando de la vida, estábamos hablando de lo que pasa, de lo que no pasa, de lo que pudiera pasar, de lo que quisiéramos que pasara. Y en medio de esa catarsis, mi hermanita, mi hermanita dice, es que a veces uno solo quiere que alguien lo entienda para que por favor le explique. Y ¡pum! Fue sorpresa, fue ahí. Yo me reí, pero pues también me quedé en silencio porque esa frase resume exactamente lo que tantas veces sentimos que algo no anda bien, ¿verdad? No sabemos qué es, que reaccionamos, que nos duele, que nos molestamos, pero no entendemos de dónde viene todo eso. Y lo único que queremos es eso precisamente, comprendernos. Y ojalá que alguien nos ayudara y nos explicara. Así que hoy estamos aquí para eso, para mirar hacia adentro con amor, sin juicio, para hablar de las heridas emocionales que traemos desde la infancia, para de cómo esas heridas se siguen colando en nuestras relaciones, en nuestras reacciones y en nuestras decisiones de vida. Vamos a hablar Vamos a hablar un poquito también de dependencias emocionales, esas que a veces se disfrazan de amor o de necesidad mutua. Vamos a hablar de mal humor, ese mal humor que no entendemos, de ese amargue que nos agarra los domingos en la tarde o cuando nos dicen algo tonto que de pronto nos desata toda una tormenta en la cabeza. Vamos a tocar temas profundos, sí, bastante profundos. Vamos a meterle un poquito de teoría, un poquito de ciencia, pero les prometo que lo voy a explicar bonito, sin enredos, sin tecnicismos innecesarios, para que todos logremos comprender qué es lo que está pasando, pues ese es el objetivo de esta conferencia. Les voy a compartir ejemplos reales, cosas que he vivido yo, porque sí, yo también las he vivido a diario y de ellas se aprende, de ellas cada día aprendemos, pues son cosas que vivimos muchos, todos en algún momento ha pasado, las vivimos todos en algún momento y vamos a respetar siempre pues la privacidad de mis pacientes, pues también les voy a comentar casos de la vida real. También mostraré ejemplos reales que surgen en muchos de estos espacios de sanación y reconstrucción personal. Porque muchas veces solo necesitamos de una frase, un espacio, una historia que te diga, hey, eso también me pasó a mí. Como también en otras, es muy importante poder tener un acompañamiento profesional
que te guíe, que te oriente y sí, que te entienda y te explique de alguna forma. Pues eso es lo que principalmente hacemos en terapia, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna vez, quiero saber si alguna vez ustedes se han preguntado por qué soy así, por qué me afecta tanto cierta situación, cierta cosa, por qué repito patrones que no quiero, por qué estoy tan sensible, tan desconectada, tan al borde del colapso. ¿Alguna vez se han hecho esas preguntas? ¿Alguna vez han sentido la necesidad de preguntarse estas cosas? Pues bueno, este espacio es para ustedes. Este momento es para cada uno de ustedes. Los invito a escucharse con más compasión, a entender que no están rotos, no están rotas, ni están locos o locas, ni están exagerando. Solo están llenos de memorias emocionales que necesitan ser vistas, ser reconocidas, ser entendidas y ojalá algún día explicadas con amor. Gracias nuevamente por estar aquí, gracias por darse esa oportunidad para ustedes mismos y por favor, como les he mencionado en todas mis conferencias anteriores, estos espacios son seguros, son sin juicios, son sin miramientos, son solo para ustedes, así que aprovechen, escriban, comenten todo aquello que tengan ahí guardado, todos sus aportes, todos sus aportes, todos sus sentimientos son muy bien recibidos y muy valiosos para mí, créanme. Además, para todas las personas que están aquí conectadas en este momento, cualquier aporte de ustedes pueda resonarles allá adentro a cualquiera de los que nos está viendo. Entonces, ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a comenzar por algo que muy pocas veces nos enseñan a mirar, la personalidad. Hoy en día usamos mucho esta palabra para describir casi cualquier cosa. Tengo una personalidad fuerte, es que yo soy muy sensible, yo soy así y punto. Incluso la confundimos con lo que mostramos en redes sociales, con cómo nos vestimos, con nuestros títulos, el carro que manejamos, la casa en la que vivimos, las mascotas que tenemos, cómo las cuidamos, cómo las tenemos. Pero realmente, ¿qué entendemos que es la personalidad? Quisiera saber sus aportes, quisiera saber qué tienen ustedes resonando, qué les enseñaron a ustedes, qué es la personalidad. Cuéntenme, los escucho, bueno, los leo. ¿Qué es la personalidad para ustedes? A ver, ¿qué me dicen por acá? Es lo que somos. Ok, es como nos mostramos. Cuéntenme, escríbanme para yo saber cómo, qué tienen, qué les resuena por allá en sus memorias de qué es la personalidad. Bueno, ¿qué tenemos por acá en redes sociales? ¿Qué tenemos en TikTok? ¿Qué nos dicen acá en TikTok? ¿En Instagram? Ok, bueno, les cuento. Platón fue una especie de sabio que vivió hace más de 2000 años. Y se hacía preguntas sobre la vida, sobre el amor, sobre la justicia, sobre el alma. ¿Pueden creerlo? Desde hace tanto tiempo, desde esa época, habían personas ya tratando de encontrar esas respuestas a esas preguntas que aún hoy nos hacemos. Y este señor nos regaló una imagen hermosa para tratar de comprender un poco lo que es este término de personalidad. Él describía al hombre como un carruaje, ¿sí? Entonces vamos a imaginar un carruaje. Vamos a imaginar ese carruaje. Entonces, imagínenselo así. Un carruaje tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro, ¿ok? El caballo blanco representa lo noble, lo elevado, lo correcto. El caballo negro, en cambio, representa los impulsos, lo instintivo, la sombra, ¿ok? Ambos caballos tiran del carruaje,
y en medio de ellos va un conductor, que sería nuestra conciencia, esa parte de nosotros que intenta controlar el impulso y guiar el camino. ¿Y quién va dentro del carruaje? Ahí va el verdadero ser, el verdadero yo de cada uno de ustedes. Ese pasajero que muchas veces ignoramos, ese yo profundo que no necesita títulos ni validaciones externas. Ahora, el carruaje como tal, ese que va por el camino, es lo que Platón llama la personalidad. La pregunta es, la pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿cómo está ese carruaje? ¿Está limpio? ¿Está sucio? ¿Está roto? ¿Está cuidado? ¿Es cómodo para la persona que lo habita, para el ser que lo habita, o está hecho de puro disfraz? Y aquí es donde empieza lo más interesante. Muchos de nosotros hemos pasado la vida arreglando la pintura del carruaje. Nos esforzamos por lucir bien, por ser exitosos, por hacer más, por demostrar más, por rendir, por agradar, pero lo hacemos no desde un lugar auténtico, sino desde una personalidad herida. Cuando vivimos dolores en la infancia o en etapas vulnerables de la vida, nos armamos una personalidad como quien se pone una armadura, no para brillar, sino para sobrevivir. Y entonces esa personalidad que debería ser nuestro vehículo de aprendizaje se convierte en una coraza dura y fría y desconectada. Entonces, no es que, no, yo soy así, es que yo, es que yo soy así porque así tengo que ser, yo soy así y ya nada más. No, es yo aprendí a ser así para no volver a sentir lo que sentí cuando me dolió. ¿Y qué fue eso que nos dolió? Aquí entramos en el terreno de las heridas invisibles de la infancia. Y les digo invisibles no porque no hayan ocurrido, sino porque muchas veces nadie las vio, porque las callamos, porque las normalizamos, porque nadie nos explicó que lo que estábamos sintiendo era válido. Hoy quiero que empecemos a nombrarlas, no para quedarnos pegados en el pasado, sino para que podamos entender por qué reaccionamos como reaccionamos hoy. Y tengan muy presente siempre, lo que no se nombra no se transforma. Así que vamos con ellas. Vamos a empezar con la herida de rechazo. Regálenme un segundito y ya continuamos. Perdón, o aquí un ajuste técnico, pero ya continuamos. Bueno, vamos a empezar entonces con la herida de rechazo. La herida de rechazo es una de las más profundas y difíciles de ver, porque muchas veces no comenzó cuando ya podíamos hablar o entender lo que pasaba. Esta herida comienza incluso en el vientre materno, cuando apenas éramos una idea, un latido, un proyecto de vida. Rechazar no siempre es gritar o empujar, a veces es esa mirada que no aprueba, ese gesto que ignora o esa exigencia constante que nos hace sentir que no somos suficientes. Esta herida puede surgir por algo real que pasó o simplemente por cómo lo vivió el niño en su mundo emocional. Y sí puede parecer exagerado para algunos, yo sé que puede parecer exagerado para algunos, pero la realidad es que nuestra primera conexión con la vida es mamá y papá. Si en ese momento gestacional hubo un rechazo, ya sea consciente o inconsciente, si mamá enfrentaba enfermedades, si fue un embarazo no planeado, si hubo miedo, si hubo soledad, si hubo abandono, de pronto crisis familiares o cualquier circunstancia que pudiera alterar ese entorno,
ese bebé, créanme que lo sintió. El detalle es que él no lo entiende de forma racional, ¿sí? Él no lo entiende de forma lógica. Él lo siente en su biología, en su cuerpecito, en la energía que lo rodea. El vientre se convierte entonces en un entorno hostil y eso deja una huella. ¿Y cómo reacciona un bebé ante lo que le incomoda si no tiene lenguaje? ¿Cómo creen ustedes? Pues lo expresa con el llanto, con síntomas físicos, con enfermedades inexplicables, como por ejemplo cuando ustedes tienen una piedrita en el zapato. ¿Qué es lo primero que hacen? Quitar el zapato y sacar la piedrita, ¿verdad? Pues el bebé no puede quitarse la incomodidad, pero su cuerpecito sí y empieza a manifestarla. Y más adelante esa sensación de no ser deseado, de no tener un lugar seguro, se transforma. Se transforma en una personalidad que busca protección a través del silencio, a través de la autosuficiencia o del perfeccionismo. Cuando un niño siente que debe ganarse el amor de sus papás, cumpliendo expectativas o evitando molestar, comienza a desconectarse de lo que siente. Aprende a no necesitar, a no pedir, a no hacer ruido y así va construyendo una coraza que le ayuda a huir antes de que lo vuelvan a herir. Por eso muchas personas con esta herida desarrollan un estilo de apego evitativo que más adelante vamos a hablar de él. Este patrón se relaciona con lo que algunos autores llaman la máscara del huidizo. Esta característica es propia de quienes han aprendido a protegerse del dolor, evitando un vínculo emocional, según lo mencionan algunos psicólogos, en una publicación, bueno, por allá en Granada. Las personas que tienen esta herida muchas veces crecen sintiéndose una carga, crecen creyendo que molestan, que no deben pedir mucho, que tienen que demostrar constantemente que merecen estar aquí. Incluso estas sensaciones pueden aparecer espontáneamente de un momento a otro. De pronto sientes que debes hacer más para pertenecer a ese lugar, incluso a su propio hogar. Y aunque pase el tiempo, 15 años, 20 años, 30, 40, 50, 60 años, si esa herida no ha sido vista, no ha sido nombrada, no ha sido sostenida emocionalmente, seguirá activa. Hace poco en una conversación de acompañamiento, una mujer, vamos a llamarla Juana, me dijo con los ojos llenos de lágrimas, a punto ya de soltarlo todo: Luisa, creo que identifiqué mi herida de rechazo, pero ahora, ¿cómo la sano? ¿Cómo dejo de mendigar amor y validación? Ya perdoné a mi mamá, pero no sé cómo perdonarme a mí, porque siento que esto continúa una y otra vez. Entonces quiero que tomemos este punto clave. Una vez identificamos esa herida, no basta con entenderla desde la mente, ¿verdad? Necesitamos volver a conectar con ese pasado, con esa niña, en este caso la niña Juana, ese pasado que todavía está ahí escondido esperando a ser visto, ese momento, esa situación que en la que Juana necesitaba ser vista y no lo fue. Muchos de ustedes pensarán o dirán: pero Luisa, a ver, ya soy una adulta, ya soy un adulto, ya tengo 30, tengo 40, tengo 60 años, ¿qué tiene que ver eso ahora? Ya no soy una niña, ya no soy un niño, soy un adulto responsable y tengo mis propios hijos, ya lo que fue fue y debo seguir. Pues te cuento que hoy yo te respondo: sí, eres un adulto o una adulta, pero no eres un adulto sano y consciente que cuida, valida y acompaña al niño que fuiste. Esa herida va a seguir apareciendo una y otra vez sin que te des cuenta. Ese vacío, ese sentimiento de no ser suficiente, no lo estás sintiendo tú como tu versión adulta de hoy. Lo está sintiendo esa personita que aún vive dentro de ti y que nadie abrazó en su momento. ¿Y qué pasa cuando esa necesidad no se reconoce? La proyectamos, la desplazamos
y empezamos a mendigar amor, aprobación, atención, no precisamente de mamá y papá, porque muchas veces ya no están con nosotros, ¿verdad? Sino del jefe, de la pareja, de la amiga, de los hijos, del entorno en general. Y entonces creemos que necesitamos que otros nos valoren cuando en realidad lo que necesitamos es abrazarnos a nosotros mismos. En ese momento le dije a Juana, esto no se trata de perdonar como si fuera borrón y cuenta nueva. Borrar todo, control al suprimir, listo, se eliminó. Una cosa es aceptar y validar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, y otra cosa es ignorar ese sufrimiento. En este punto se trata de comprender, comprender de dónde viene tu dolor, porque cuando comprendes el origen de esa herida, ya no se manifiesta con la misma fuerza. La sanación comienza cuando tú adulto, tú adulta, te vuelves esa mamá, ese papá que necesitabas para ti en ese momento. Cuando te miras al espejo y te dices, ya no estoy sola, ya no estoy solo, eres suficiente, puedes vestirte como quieras, puedes bailar como quieras, puedes tener otro hijo, puedes cambiar de trabajo, puedes separarte, puedes mudarte, puedes reinventarte, puedes ser libre. Sanar la herida de rechazo no es pedir que nos den lo que no nos dieron, es dárnoslo nosotros mismos con amor, con paciencia, con presencia, porque nadie puede llenar ese vacío excepto tú, cada uno de ustedes, cuando dejan de rechazar esa parte de ustedes que un día fue rechazada por otros. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahora? ¿Quisieran compartir algo en este momento? ¿Alguien de pronto se sintió identificado con esta herida? Por favor, siéntanse libres de comentar. Les recuerdo que aquí no hay juicios, sino escucha y abrazos con cariño y respeto. Ok, bueno, vamos a continuar con la siguiente, la herida de abandono. La herida de abandono no siempre se ve. A veces no hay gritos, ni golpes, ni desprecios evidentes. A veces simplemente hay ausencia emocional. No se trata de si mamá o papá estaban físicamente presentes, sino de si estaban emocionalmente disponibles. Un niño que crece con esta herida suele sentirse desprotegido, como si le faltara un suelo firme para sostenerse. Y eso puede suceder cuando papá está, pero está ausente, cuando mamá cuida, pero no mira, cuando hay comida, ropa, juguetes, un techo donde dormir, pero no hay conexión, no hay abrazos, no hay palabras de consuelo. En otra ocasión, en otras ocasiones, esta herida puede aparecer también después de eventos inesperados o dolorosos. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una separación, una enfermedad, una mudanza repentina, una hospitalización, el cambio de un país, momentos en los que el niño o incluso el adolescente siente que se queda solo, sin alguien que lo abrace cuando más lo necesita. Y cuando un niño se siente solo emocionalmente, se defiende como puede, se vuelve muy dependiente de otros o todo lo contrario, se endurece, deja de pedir ayuda y decide no volver a confiar. Pero lo más frecuente es que esa persona crezca buscando afuera lo que no tuvo adentro. Entonces, personas con esta herida, con las heridas de abandono, suelen vivir relaciones marcadas por la ansiedad, el miedo a estar solas o la necesidad de agradar para no ser rechazadas. Se aferran incluso a vínculos que hacen daño solo por no revivir esa sensación de vacío, porque cuando el otro se va o se muestra indiferente, no duele solo el presente, se reactiva un dolor antiguo no sanado. Una mujer en consulta, bueno, a ella vamos a llamarla Marcela, ¿ok? Me decía también en medio de lágrimas, Luisa, yo sé que esta relación me hace daño,
Él me ignora, me humilla, me castiga con el silencio, porque créanme, el castigo del silencio es una parte hace parte de la violencia psicológica, pero bueno, eso es otro tema aparte. Me castiga con el silencio, a veces ni me contesta los mensajes por días, pero cuando me alejo siento que no puedo respirar, es como si algo dentro de mí se quebrara, como si volviera a ser una niña pequeña perdida en un centro comercial. Y es que eso es lo que sucede. Ese miedo no es el de una mujer adulta, es el de una niña que alguna vez necesitó una mano, un abrazo, una palabra y no la encontró. Según el autor Bourdieu, esta herida suele activarse entre el primer y el tercer año de vida más o menos, una etapa en la que el niño necesita seguridad afectiva constante. Cuando no la recibe, empieza a construir una máscara para sobrevivir, la del dependiente. Se vuelve una persona que teme profundamente a estar sola, a estar solo, que hace todo lo posible por llamar la atención, pero que al mismo tiempo se siente culpable por molestar. Vive un conflicto interno constante, quiere compañía, pero teme ser abandonada otra vez. Desde la psicología del apego, esta herida se vincula con un estilo ambivalente, relaciones donde hay dependencia, miedo al rechazo y dificultad para confiar. Además, algunos estudios también sugieren que esta herida suele estar relacionada mucho con el vínculo con el progenitor del género opuesto, es decir, niñas con papás, niños con mamás, pero se refleja más adelante en los vínculos con personas del mismo género, donde se proyectan muchas de estas carencias tempranas. Y no, esta herida no se llena, no se sana llenándola de gente o de ruido o de distracciones. Esta herida realmente se sana, se empieza a sanar cuando dejamos de juzgarnos por necesitar, por sentirnos solos, por tener miedo. Se sana cuando podemos decirnos con amor, no me abandono más, estoy aquí para mí, no necesito mendigar presencia porque puedo aprender a acompañar. Tal vez empiece con algo tan sencillo como tomarte un café contigo misma, contigo mismo, disfrutar de tu propia compañía sin sentirte perdido, escribirle una carta a esa niña o a ese niño que fue dejado solo y prometerle que tú ahora sí vas a estar. Porque esa herida de abandono no es debilidad, es una historia de soledad emocional que merece ser abrazada con compasión, no ignorada ni minimizada. Y sí, hoy tú puedes ser la presencia que alguna vez necesitaste. Quisiera saber si alguien de pronto se sintió identificado o identificada con esta herida. Comenten, llénenme ese cajón de comentarios, que sus valiosísimos aportes, dudas, todo esto es increíble como llena este espacio. Abran su corazón, de pronto puedan encontrar esa lucecita que han estado buscando por tanto tiempo. Los leo por acá. Ok, yo me sentí identificada, sí, estoy completamente de acuerdo, bueno, me alegra. Sigamos entonces. Bueno, vamos a pasar ahora con la tercera herida, que es la herida de humillación, perdón, la cuarta herida. La herida de humillación es una de las más silenciosas, pero también de las más desgastantes. Nace cuando desde pequeños nos hacen sentir que hay algo en nosotros que es motivo de vergüenza, algo que incomoda, que no debería mostrarse. A veces viene en forma de comentarios que parecen chistecitos, que parecen inofensivos, como qué gordito tan tragón, no llores como niña, con esa voz tan chillona nadie te va a tomar en serio, no hagas el ridículo, no te hagas el tonto. Otras veces es más explícita, cuando fuimos expuestos, burlados o reprendidos por cosas que eran completamente humanas, por tener miedo, por llorar, por ensuciarnos, por ser diferentes. Lo más duro es que muchas veces esa humillación vino de las personas que más amamos.
mamá, papá, abuelos, tíos, tías, maestros. Y no es que fueran malos, muchas veces repetían lo que también habían vivido, pero esa repetición dejó cicatrices. Esta herida aparece cuando el niño se siente humillado, despreciado o reprimido. El dolor de sentirse rebajado, de tener su dignidad herida, se convierte en vergüenza y muchas veces en ira reprimida. Se vincula con un apego ansioso y se manifiesta en personas que temen la libertad, porque creen que si deciden por sí mismas pueden fallar, hacer el ridículo, perder el control, etcétera. Para protegerse, estas personas desarrollan la máscara del masoquista, se limitan, se sabotean, se llenan de obligaciones como forma de castigo preventivo para que nadie más tenga el poder de hacerles daño. Y esto lo veo en consulta más veces de las que quisiera. Hace poco trabajé con un señor, bueno, vamos a llamarlo David. Tenía una vida aparentemente perfecta, un trabajo estable, estudios, familia, pero no podía disfrutar nada. Se sentía culpable cuando se daba un gusto, cuando descansaba, cuando bajaba la guardia. Ay, perdón. Un día me dijo, Luisa, cuando era niño me orinaba en la cama y mi mamá me ponía las sábanas mojadas en la cabeza para que aprendiera la lección. Me decía que era un cochino, que era un sucio, que daba asco. Ese niño creyó que había algo en él que debía corregirse a toda costa. Y hoy David no puede celebrar sus logros porque en el fondo no se cree merecedor. Él siente que debe esforzarse siempre un poco más, como si estuviera compensando el simple hecho de existir. Las personas con esta herida suelen hacer todo por los demás, pero en realidad se están limitando a sí mismas. Creen que si se entregan por completo evitarán ser rechazadas, juzgadas o lastimadas. Son personas hipersensibles, responsables del bienestar ajeno, que cargan culpas que no les pertenecen. Ahora, para sanar esta herida, bueno, es que sanar esta herida no significa solo recordar lo que pasó, sino reconocer cómo todo eso se quedó alojado en nuestra forma de vivir. Implica dejar de tratarnos como nos trataron. Si de niño te ridiculizaron, hoy puedes hablarte con respeto. Si te inculcaron vergüenza, hoy puedes elegir vivir con dignidad. Si te castigaron por ser vulnerable, hoy puedes darte el permiso de ser humano. Porque no fuiste tú quien falló. No es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. Grábate eso en tu inconsciente. No es tu culpa. Fue el entorno el que no supo sostener tu vulnerabilidad con amor. Y ahora, como adulto, puedes devolverle a ese niño, puedes devolverte a ti mismo, a ti misma, la dignidad que otros te arrebataron. No mereces cargar con lo que no fue tuyo. Mereces liberarte. Bueno, quiero saber cómo vamos hasta acá. ¿Sienten que es mucho o vamos bien? Quisiera poder entrar más en detalles, pero no nos alcanza el tiempo. Comenten, quiero saber qué piensan sobre todo esto que les he compartido hasta este momento y quédense hasta el final porque vienen muchas cosas más que también son supremamente poderosas. Por ahora quiero escucharlos, bueno, quiero leerlos, quiero saber de acá qué han podido tocar, qué han podido sentir, si han logrado conectar con algo de lo que les he mencionado hasta el momento. Muchas gracias. Es difícil entender que no fue mi culpa. Sí, tienen toda la razón. Claro que sí, recuerden, no fue tu culpa. No fue tu culpa, no es tu culpa. Bueno, vamos con la siguiente herida.
La siguiente herida es la herida de traición. Ah, sí, era la tercera era la anterior, esta es la cuarta. Listo, vamos con la herida de traición. Esta se forma cuando la figura que debía protegernos nos falla. No siempre lo hace con maldad. A veces simplemente no sabe que lo está haciendo. No puede o no tiene los recursos emocionales. Tal vez ese adulto estaba ocupado sobreviviendo, trabajando, resolviendo, pero el corazón de un niño no entiende estas excusas. Él solo percibe el abandono. El niño no piensa, mi papá está cansado, por eso no me habla. El niño solo siente, no soy importante. Esta herida se activa cuando mamá o papá prometen cosas que no cumplen, cuando mienten o cuando dicen hacer todo por nuestro bien mientras nos ignoran, nos critican o no están disponibles emocionalmente. La traición implica romper la fidelidad hacia alguien, ya sea a través de una mentira, una promesa no cumplida o una falta de protección. Ese niño se ve abrumado por sentimientos de decepción, de desconfianza y de frustración. Esta herida está relacionada con el apego ambivalente, pues el niño anhela cercanía, pero teme confiar por miedo a que le vuelvan a fallar. Así se instala un ciclo doloroso entre necesidad y desconfianza. Según autores como Freud y Bourdieu, la herida de traición comienza a manifestarse entre los 2 y los 4 años, justo cuando el niño atraviesa el complejo de Edipo. De esta forma se forjan la identidad emocional y la identidad de género. Además, se genera una idealización, una dependencia emocional y expectativas muy profundas con el progenitor. Con el tiempo, la forma más común de protección frente a esta herida es el control. La persona intenta tener el mando de todo, decisiones, emociones, personas, porque siente que si no controla, algo va a salir mal. Describe esta Bourdieu, el autor Bourdieu, que es el que estamos mencionando, describe esta máscara como la del controlador, cuyo mayor miedo es ser traicionado, defraudado o decepcionado nuevamente. Esto se ve mucho en adultos responsables, exigentes, que cargan con todo y no delegan nada. Personas que no saben pedir ayuda, que se frustran cuando las cosas se salen de su plan, no porque sean inflexibles, sino porque el caos les activa esta herida de desprotección. Un hombre en consulta, recuerdo mucho, llamémoslo Mateo, me contaba que su papá estaba siempre ocupado, trabajando, proveyendo, y su mamá atravesó una depresión profunda, una cosa impresionante. Él no culpaba a ninguno de los dos, pero sentía que lo dejaron solo emocionalmente, que no había espacio para su vulnerabilidad. Hoy Mateo es un hombre fuerte, protector, eficiente, pero agotado. No descansa, no se permite fallar, y cuando siente que los demás no cumplen su palabra, se activa en él una mezcla de rabia, ansiedad y desconfianza. Las personas con esta herida tienden a generar altas expectativas en los demás, a juzgar con dureza a quienes no cumplen y a temer profundamente la separación. Incluso pueden volverse escépticos, cerrados a nuevas ideas o a ceder el control como una forma de no revivir la decepción. Ahora, para sanar esta herida, no... Bueno, sanar esta herida no significa justificar esto que pasó, ni minimizarlo, porque sí pasó, sí dolió, pero también es cierto que mamá y papá fueron muchas veces hijos heridos repitiendo lo que no sabían transformar. Entonces, sanar implica reconocer, sí, me fallaron, pero hoy yo elijo no fallarme. Sí, me dejaron solo, pero hoy elijo estar para mí con presencia. Sí, mamá no supo cómo, papá no supo cómo, pero yo sí puedo aprender. Porque ser fuerte no es cargar con todo. Ser fuerte
También es soltar el control, confiar, pedir ayuda, permitirse llorar, abrir el corazón y sanar. Y si tú hoy eres ese adulto que lo hace todo, que se esfuerza, que cuida y protege, pero no habla de lo que siente, no es que seas frío. Tal vez solo estás protegiendo una herida antigua que aún no ha sido vista. Y tú mereces descanso, ternura y comprensión, porque no todo lo que se hereda es dolor, también se puede heredar la sanación. Y eso empieza contigo. Bueno, vamos hasta aquí. ¿Cómo quiero saber? ¿Se han encontrado en alguna de estas heridas que hemos mencionado? ¿Han encontrado algún parecido, alguna similitud con alguna circunstancia, alguna situación en sus vidas? Quiero escucharlos, quiero leerlos. Cuéntenme qué sienten, qué piensan. Bueno, tenemos aquí, dice, me devolví a mis 14 años, pero hoy gracias a Dios siento que pude sanar muchas cosas y hoy día las recuerdo, pero ya no duelen. Ok, eso es muy positivo también. Bueno, sigamos acá. Vamos con la última. Finalmente tenemos la herida de injusticia. Esta se forma cuando el amor que recibimos venía condicionado, cuando solo éramos validados si hacíamos todo bien, si no llorábamos, si éramos fuertes, si destacábamos, si no nos quejábamos, si rendíamos más de lo que un niño puede dar. Se forma en entornos fríos y exigentes, donde se premiaba el rendimiento, pero no se abrazaba la emoción, donde había más juicios que ternura, más exigencias que comprensión. Y aunque muchas veces la persona cree que tuvo una infancia normal, en realidad hay mucho, mucho, mucho que fue silenciado, minimizado o racionalizado, pero nunca fue validado. Entonces, un niño que crece así aprende a sentir que es un problema, que mostrarse vulnerable es sinónimo de debilidad, que equivocarse se paga con rechazo o con castigo. Entonces, este niño, para protegerse, desarrolla una máscara de perfección, de control, de exigencia. Según el autor que hemos estado trabajando, el autor Bourdieu, que, bueno, es la máscara que desarrolla es la máscara del rígido, que empieza a formarse entre los 4 y los 6 años más o menos, generalmente en relación con el progenitor del mismo género, es decir, niña con mamá, papá, niño con papá. En esta etapa, el niño comienza a diferenciarse como individuo, pero si sus emociones o características personales no son validadas, se repliega emocionalmente y se enfoca en funcionar en lugar de ser. Un grupo de psicólogos en Granada, si no estoy mal, también estamos hablando de ellos, explica que esta herida se activa cuando el niño no se siente valorado, respetado ni escuchado, cuando sus sentimientos son invalidados y sus límites traspasados constantemente por figuras frías, rígidas o autoritarias. Y esto genera un apego ansioso, un miedo profundo a la indiferencia emocional y una necesidad de demostrar que sí vale la pena ser querido. Y así llegan a la adultez personas que brillan por su eficiencia, por su esfuerzo, por su responsabilidad, pero que por dentro se sienten vacías, desconectadas y agotadas. Personas que no se permiten fallar, que se juzgan con crueldad, que no saben qué desean porque han vivido cumpliendo expectativas, que temen profundamente su propia frialdad y hacen todo por parecer buenas personas mientras batallan con una rabia silenciosa hacia sí mismas y hacia quienes no las supieron ver. Una paciente, esta me recuerda mucho a una paciente, vamos a llamarla Paula, me decía en consulta, a mí nunca me pegaron, nunca me insultaron, pero tampoco me abrazaban, nunca me preguntaban cómo me sentía,
Me exigían que sacara buenas notas, que me portara bien, que no diera problemas, y yo cumplí con todo. Pero hoy no sé quién soy sin el deber, no sé qué quiero, no sé cómo se siente el amor si no me lo tengo que ganar. Esa es la injusticia emocional más profunda. Haberlo dado todo, pero no haber sido vistos más allá del resultado. Los vínculos tempranos con los cuidadores moldean nuestra forma de percibirnos y relacionarnos con el mundo. Cuando estos vínculos están marcados por la exigencia sin el afecto, se crean patrones de autoexigencia, frialdad interior y desconexión emocional que perpetúan el trauma. Recuerden que el trauma, eso lo hablamos en la conferencia anterior, el trauma no es el evento como tal, sino lo que tu cuerpo hizo para adaptarse a esa situación, ¿ok? Bueno, para sanar esta herida, entonces no basta con dejar de buscar la perfección, ¿verdad? No basta con dejar de buscar la perfección, hay que mirar el dolor que hay detrás de ella, la tristeza de no haber sido suficientes solo por existir, el cansancio de tener que demostrar, de ganarse el afecto con rendimiento. Sanar implica dejar de tratarnos como lo hicieron esos entornos fríos, implica hablarnos con ternura cuando fallamos, permitirnos descansar sin culpa, permitirnos sentir sin explicaciones. Y sí, quizá nunca les dijeron está bien sentir, te veo, te quiero aunque te equivoques, pero hoy pueden empezar a decírselo ustedes mismos. Y aquí quiero regalarles esta frase que parece sencilla, pero puede cambiarlo todo. No estás mal, estás herido y por fin alguien lo está viendo. Tú, cada uno de ustedes, por fin lo está viendo. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa con ustedes mismos. Por favor, no se desconecten, quédense. Vamos a tomar aire profundamente, vamos a respirar, bajen los hombros, cierren los ojos si se sienten seguros de hacerlo y piensen en ustedes, piensen en esa versión suya que más ha sufrido. Tal vez fue en la infancia, tal vez fue en la adolescencia, tal vez fue hace poco. Quiero que la piensen, esa versión de cada uno de ustedes que se sintió solo, que se sintió sola, que se sintió abandonado, rechazada, ridiculizado o invisible. Vamos a pensar en ese momento. Ahora quiero que la miren con amor. Imagínense a ustedes mismos ahí enfrente, abrazando esa parte suya. Imagínense, la tienen ahí al frente y van a respirar y van a repetirse en voz baja o solo en su mente. Ya no estás sola, ya no estás solo. Eres suficiente tal como eres. No tengo que exigirte más para merecerte. Siento mucho, mucho, mucho que hayas tenido que cargar con tanto. A partir de hoy te prometo que no te voy a soltar. Vamos a respirar nuevamente. Bueno, quédense unos segundos más respirando. Bueno, esto que acabamos de hacer es sanación, es uno de los primeros pasos. Recuerden, estas heridas no se borran, pero cuando tú estás para ti ya no duelen igual. Ahora quisiera que compartan este live que estamos transmitiendo, compartan estas palabras con más personas. De pronto ustedes en algún momento de lo que llevamos de conferencia pensaron en alguien, envíenle esto, todavía falta un poquito, pero es muy sanador, es muy llenador cada una de las actividades, de las palabras que les estoy transmitiendo en este momento.
Vamos a seguir. Quiero que se lleven ustedes de esta primera parte todo lo que sienten, todo lo que están sintiendo, todo lo que sienten en cualquier momento, tiene un origen, tiene un trasfondo y ahora por fin tiene un lugar para ser escuchado. Bueno, vamos con este segundo bloque y quiero empezar con esta frase que tal vez les resuene mucho. Tu enojo no es el problema es el dolor que hay detrás de ese enojo. Y aquí es donde muchos de ustedes deben estar diciendo, pero ¿cómo que el enojo no es mi problema? ¿Cómo que no es problema si me grito con mi pareja, si castigo a mi hijo con el silencio? ¿Cómo no es problema si no puedo controlar mi mal genio? ¿Cómo no es problema que me levante mañana, tarde y noche de mal genio? Y sí, eso claro que tiene consecuencias, obviamente, pero lo importante es entender de dónde viene ese mal genio. Yo creo que en este punto hay muchas personas en las que ustedes de pronto dirán, uy, esto le cae a tal persona, compártanle este live, compártanle esto para que escuchen y comprendan de dónde viene su enojo, qué hay detrás de ese mal genio permanente que habita con ellos. Cuando tú reaccionas de forma exagerada ante algo pequeño, una crítica, un gesto, una palabra que no te gustó, eso que se activó no fue solo tu emoción actual, sino una memoria emocional antigua, algo que está por allá en alguna parte guardado que te causó malestar en cierto momento, pero tuviste que callar. Y eso fue lo que aprendiste a hacer para protegerte. Algo en ti dice, esto me recuerda cuando tenía 5, 10, 15 años y no me escuchaban, a cuando me gritaban, a cuando me ignoraban, a cuando sentí que no importaba. Y eso en psicología es lo que llamamos un secuestro emocional. Pero, ¿y qué es el secuestro emocional? Daniel Goleman, el autor del libro Inteligencia Emocional, nos explica que el secuestro emocional ocurre cuando el cerebro emocional, vamos a meterle aquí un poquito de ciencia, pero lo voy a hacer lo más pasito posible para que entendamos. O sea, el cerebro emocional, es decir, el sistema límbico, especialmente la amígdala, no la amígdala que está en la garganta, no, una partecita en el cerebro que se llama amígdala cerebral, toma el control del sistema racional, activando una reacción automática intensa y muchas veces desproporcionada. Esta amígdala actúa como un radar de peligro. Si algo se parece emocionalmente a un recuerdo doloroso, se enciende la alarma aunque el peligro actual sea solo un comentario. Por ejemplo, tu pareja hace un gesto de molestia. Automáticamente tu cerebro lo interpreta como rechazo e inmediatamente te dispara una reacción de defensa o ataque. ¿Sí? Otro ejemplo. Tu hijo no te obedece de inmediato. Tu cerebro conecta esta sensación de perder el control y enseguida explotas con gritos sin darte cuenta de que no es solo con él, sino con todo lo que has sentido que no puedes controlar en tu vida. Otro ejemplo, alguien te ignora en tu grupo de amigos. Pasa lo mismo. Se activa una herida antigua de invisibilidad, te sientes profundamente dolido y aunque sabes racionalmente que no es para tanto, ¡pum! Se activa esta alarma. Y sí, en ese momento tú no estás reaccionando como el adulto que eres. Estás reaccionando tu niño pequeñito allá, ese recuerdo que tienes guardado. Tu cuerpo aparentemente tiene 35, 40, 50, 60, 70 años. Pero quien está hablando en ese momento es ese pequeñito, esa personita de 6, de 8, de 12 que nunca fue escuchada. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que durante la infancia nuestro cerebro está en construcción. Las áreas encargadas de la autorregulación emocional, como el córtex prefrontal, que es la partecita de acá delante del cerebro,
no están completamente desarrolladas hasta los 25 años más o menos. Eso significa que todas las experiencias vividas en la infancia se graban como huellas emocionales muy profundas y sin la madurez para procesarlas, el cuerpo las guarda como si fueran peligros reales. Por eso incluso hoy, cuando ya eres adulto o adulta, tu cerebro reacciona con la intensidad de un niño cuando algo despierta esas memorias. Y lo hace para protegerte. Pero como ya no eres ese niño o esa niña indefensos, ahora puedes aprender a desactivar esas alarmas. Vamos a mencionar algunos ejemplos reales para conectar un poco lo que les he mencionado hasta acá. Entonces, una mujer que discute con su pareja porque él no la mira cuando ella habla y termina llorando desconsolada. En realidad, no llora solo por él, llora por todas las veces que no fue mirada, no fue escuchada o no fue validada en su infancia. Un hombre que castiga a su pareja con el silencio porque no quiere discutir, pero en el fondo realmente lo hace porque aprendió que el silencio era su única forma de no meterse en problemas cuando era niño. Se callaba para sobrevivir, pues hoy se calla por hábito emocional. Otro ejemplo, una mamá que grita a su hijo porque le contesta de mala manera. Lo que la desborda no es el tono del niño, sino la sensación de descontrol de esto se me salió de las manos que vivió cuando era pequeña en un hogar donde nadie la contenía. Entonces, para resumir, recuerda que tu memoria emocional no está en la parte lógica del cerebro, sino en el cuerpo, en la amígdala, en ese sistema límbico. Y por eso, aunque tú sabes que tu pareja no está actuando de mala intención o que tu hijo solo está probando tus límites, lo sientes como una amenaza real. Y lo que se procesa y lo que no se procesa se repite hasta que alguien lo ve. Y ese alguien hoy puede ser tú. Bueno, este bloque no es para que te sientas culpable por tus reacciones, sino para que entiendas que no eres tus reacciones. Eres alguien herido que puede sanar. Cuando tú entiendes que lo que te molesta no es lo que pasa, sino lo que eso te recuerda, empiezas a tomar el control de tu vida emocional. Entonces, tal vez y solo tal vez no te estás volviendo loco. Tal vez no eres exagerado, tal vez no eres exagerada. Tal vez simplemente estás herida o herido. Y ahora que lo sabes, ya no tienes por qué reaccionar así, ya no tienes por qué reaccionar igual. Hoy puedes detenerte y preguntarte, ¿qué me recuerda esto? ¿Qué parte de mí está reaccionando de esta manera? ¿Estoy respondiendo desde el adulto que soy o desde el niño que fui? Porque cada reacción intensa es una petición de amor no atendida. Y ahora que lo sabes, puedes responder con compasión. Ten en cuenta que todo esto es un proceso de aprendizaje y no ocurre, permítanme un segundo, y no ocurre de la noche a la mañana. Esto les costó muchos años darse cuenta de lo que estaba pasando en su interior y va a pasar algo más de tiempo para que lo logren sanar completamente. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer aquí otra pequeña pausa para que vayamos integrando todo este conocimiento que estamos adquiriendo hasta este momento. Entonces vamos a tomar una respiración de 4-4-6. Eso significa tomamos aire en 4 tiempos, contamos hasta 4, retenemos en otros 4 y expulsamos el aire en 6 tiempos. ¿Listo? Entonces respiremos. Bueno, ahora vamos a pensar en una situación reciente donde se hayan enojado mucho, 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 o de pronto se hayan sentido ignorados o ignoradas, rechazados, solos, fuera de lugar, o todas estas situaciones al mismo tiempo. Una situación así particular. No importa si fue con su pareja, si fue con su hijo, con su jefe, con su mamá, con su hermano, con el vecino, con el que sea. Vamos a pensar todos en esa situación. ¿Listo?
Ahora respondan con honestidad y si quieren pueden compartirme en los chats, no pasa nada, pueden compartirme ahí si se sienten cómodos, claro. Si no, no importa, el resto pueden guardar para ustedes mismos. ¿Qué pasó realmente en esa situación? ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? Así, ¡pum! ¿Cómo reaccionaste? Y ahora siendo sinceros y con todo lo que les he dicho hasta este momento, ¿qué edad tenía esa parte de ustedes que reaccionó? Solo siéntanlo si no lo quieren compartir, siéntanlo. ¿Tenía 30 años o era de pronto una niña de 7 años asustada, un adolescente de 15 años herido? Piénsenlo muy, muy bien. ¿Qué tenemos por acá? En redes sociales nos comparten algo. Bueno, ¿qué necesitaba realmente esa parte de ustedes en ese momento? Necesitaba contención, necesitaba un abrazo, necesitaba una explicación, necesitaba los ojos de mamá, los ojos de papá. Si quieren, pueden solo escribir la edad emocional en el chat, pueden escribir 7 años, 8 años, 10 años, 14 años, así, nada más, sin nada más. Quisiera saber. Bueno, por acá nos dicen 6 años, ok, 15 años y solo necesitaba un abrazo, muy bien, 8 años y necesitaba que mi papá llegara, muy bien. Bueno, pues muchas veces creemos que reaccionamos como adultos, pero en realidad solo estamos repitiendo un patrón de defensa que aprendimos cuando éramos pequeños. Lo hermoso de este proceso es que ahora sí puedes cuidar esa parte de ti que antes no tuvo quien la cuidara. Ahora sí puedes ser tú quien diga, tranquila, tranquilo, ya pasó, estoy aquí contigo. Bueno, y vamos a cerrar este encuentro hablándoles, bueno, por acá necesitaba que me escuchara mi madre, solo eso, 14 años, muy bien. Recuerden que no están solos, no están solos y no es culpa de ustedes, no es culpa tuya, no es culpa tuya. Bueno, entonces quiero cerrar este encuentro hablándoles del amor, pero no de ese amor romántico o de película o de Instagram, de TikTok, no. Quiero hablarles de ese amor que tú aprendiste como pudiste, porque muchas veces lo que llamamos amor en realidad era miedo a estar solos, necesidad de aprobación, una búsqueda desesperada por no volver a sentir lo que nos dolió tanto de niños. Por eso, hoy quiero dejarles esta frase que es tan dura como hermosa y ojalá quede resonando en sus vidas tanto como lo ha hecho en la mía. No sabías amar, solo sabías sobrevivir y eso también merece respeto. Apúntenla, pónganla como ancla si quieren. No sabías amar, solo sabías sobrevivir y eso también merece respeto. Existe algo en psicología llamado apego. No sé si alguien haya escuchado este término, qué les suena este término de apego. Algunas personas le tienen miedo a este término de apego. Quiero contarles que desde la teoría del apego de John Bowlby, sabemos que los vínculos que desarrollamos con nuestros cuidadores principales en la infancia determinan cómo vamos a vincularnos emocionalmente en la vida adulta. Cuando esos vínculos son seguros, el niño crece sabiendo que el amor no se condiciona, que está bien sentir, que tiene valor por ser, no por hacer. Pero cuando hay heridas como las que mencionamos al principio de la conferencia, rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia, se forma un apego inseguro. Y ese apego se manifiesta en la adultez en dos formas principales. Está el apego ansioso, que les mencionaba, y el apego evitativo. Ambos
Son mecanismos de defensa que usamos para no volver a sentirnos heridos. Entonces vamos a hablar muy breve por aquello del tiempo sobre estos dos tipos de apego. Empezamos con el apego ansioso. En el apego ansioso, las personas son personas que viven con miedo a que las dejen. Son personas en su mayor temor es el abandono. Se aferran, se sobreadaptan, se anulan, se vuelven intensos, complacientes o celosos. No descansan emocionalmente hasta que el otro confirma que los quieren y aún así siguen dudando. Por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano, esa mujer que revisa el celular de su pareja, que se angustia si no le contestan rápido, que se angustian si no le contestan rápido, que cree que si no la buscan es porque ya no la aman, pero en realidad no es esa mujer adulta la que está reaccionando. Es la niña que un día se sintió abandonada y hoy solo quiere sentir que alguien se queda. Por otro lado está el apego evitativo. Aquí encontramos a las personas que aprendieron a sentir que sentir duele, así que no sienten, ellos evitan completamente el conflicto, las emociones intensas, la vulnerabilidad. Ellos parecen fríos, distantes, autosuficientes, pero por dentro están desconectados de sí mismos. Prefieren alejarse antes de que los alejen. Otro ejemplo cotidiano. Este hombre que se aleja cuando una relación se pone emocional, que dice, yo no soy de hablar de sentimientos, no tengo por qué decirte que te quiero si eso ya lo sabes, que guarda todo para sí mismo y solo se siente seguro cuando tiene el control. Esto no es desamor, es miedo. Miedo a que si muestra, lo hieran. Miedo a repetir lo que ya le dolió. Entonces aquí aparece otro término importante, la codependencia. ¿Alguien me podría mencionar qué es la codependencia? Escríbanme en los comentarios y los vamos leyendo. Recuerden que sus aportes son muy importantes para todos nosotros. Bueno, la codependencia es un patrón donde el valor propio se basa en ser necesario. Esta se da cuando crecemos sintiendo que solo valemos si cuidamos, si salvamos o si resolvemos la vida del otro. Nos volvemos adictos al sufrimiento del otro como forma de sentirnos útiles o amados. Un ejemplo cotidiano. Alguien que siempre atrae parejas rotas. Rotas, entre comillas, ¿no? Que vive ayudando a otros, pero nunca se cuida a sí mismo. Que no sabe quién es si no está resolviéndole la vida a alguien más. Muchas veces son personas que no recibieron cuidado real en su infancia y hoy repiten esa misma dinámica, solo que ahora ellos son los que dan todo a cambio de sentirse queridos. Les voy a regalar 3 frases de toda la conferencia para que las reflexionen, las tengan muy presentes a diario y sobre todo sean su ancla en esos momentos donde necesiten más de ustedes mismos. Entonces, si quieren, saquen papel y lápiz para que las apunten, porque yo sé que las van a tener muy presentes. La primera, no era amor, era miedo a que me dejaran. Piénsenla, reflexionenla. La segunda, no era que no me importara, era que no sabía cómo mostrar lo que sentía sin que me doliera. Y la tercera, no era dependencia, era un niño pidiendo que no lo volvieran a abandonar. Un apunte extra, pero bastante importante de comprender. Quisiera que se lo llevaran también. Desde la neurobiología interpersonal del autor Daniel Siegel, sabemos que el cerebro humano se desarrolla en relación con otros cerebros. Las conexiones neuronales que permiten regular nuestras emociones, tomar decisiones, confiar, se forman en la infancia en función del apego. Pero por eso las heridas vinculares no solo nos duelen emocionalmente, sino que moldean la arquitectura de nuestro cerebro. Y recuerden que el cerebro termina de desarrollarse alrededor de los 25 años más o menos. La buena noticia es que el cerebro también es plástico, también es, sí, como plástico. Puede reaprender, puede sanar y eso comienza cuando tomamos conciencia de cómo estamos amando, de cómo estamos reaccionando, de cómo estamos actuando y por qué lo estamos haciendo.
¿Listo? Tal vez lo que tú llamabas ser intensa, ser intenso, necesitada o necesitado de afecto, fría o frío, controlador, inexpresiva, no es tu esencia como tal. Es lo que aprendiste a hacer para que no te volviera a doler lo que antes te dolió. Y eso también merece respeto, porque te permitió llegar hasta aquí, hasta este punto. Pero bueno, hoy ya no necesitas amar desde la herida, hoy puedes amar desde la conciencia, desde la libertad, desde el respeto propio. Hoy puedes comenzar a amarte a ti sin miedo, sin deber, sin disfraz, porque cuando dejas de sobrevivir puedes empezar a vivir. Bueno, me alegra que hayan llegado hasta aquí, los que se quedaron, eso significa mucho para mí, pero sobre todo significa mucho para ustedes mismos. Ahora les voy a presentar una actividad vivencial, una actividad que aprendí con la autora Ivonne Laborda, donde vamos a dar el primer paso para iniciar nuestro proceso de sanación, de aceptación, y créanme que muchas cosas van a empezar a cambiar desde aquí. La actividad se llama el objeto que me representa. Entonces, cada uno desde su intimidad va a tomar, va a recortar, va a recrear un objeto, ya sea un peluche, un dibujo, una imagen, algo que les identifique a ese niño que cada uno fue en algún momento. Por ejemplo, mi familia sabe, por algún tiempo, tuve un objeto de apego que era un peluche de tigre. Pues bueno, aquí lo tengo. Este es. Bueno, este no es como tal. Conseguí uno igualito, ¿sí? Quiero que cada uno de ustedes trate de conseguir ese algo, ojalá no sea una foto, traten de hacer, si no puede ser un objeto como tal, traten de hacer un dibujo, pero que lo hagan ustedes mismos, pero si pueden, traten de conseguir ese algo, un peluche, una muñeca, un juguete, una figura de acción, un carrito, algo que los identifique, que los lleve a cuando eran pequeños. ¿Listo? Bueno, 30 segunditos de pronto para que busquen o para que escriban qué es lo que deben hacer. Y bueno, ahora vamos a visualizar a cada uno en su infancia para eso. Entonces, imaginen a su yo de 5, de 6, de 8 años y piensen, ¿qué necesitaba oír en ese momento? ¿Sí? ¿Qué necesitaba oír en ese momento? Ahora vas a abrazarlo, vas a hablarle y vas a decirle, estoy contigo, ya no estás solo. No dependemos más de que papá o mamá nos lo den, nos respondan, nos miren. Ahora me tienes a mí. En este momento puedes abrazar más fuerte a tu pequeño o a tu pequeña. Puedes llorar, puedes sentir, permítete sentir y conectar con la ternura de ese pequeño que estaba gritando poder ser libre. Puedes dejar salir lo que nunca se te permitió sentir. A veces, para sanar, no necesitas hablar más fuerte, no necesitas gritar. Recuerda que no fue culpa tuya, no es culpa tuya. Ah, para sanar necesitas abrazarte, abrazarte más fuerte. Bueno, y tal vez en este momento se están preguntando, ¿y ahora qué hago con todo esto que removí? Bueno, removimos muchas cosas, sacamos muchas cosas, pero ¿y ahora qué? ¿De qué me sirve saber que tengo una herida si no sé cómo cuidarla? ¿De qué me sirve saber todo lo que aprendí hoy si no sé qué hacer? No sé cómo continuar, qué paso seguir. Y esa es una pregunta maravillosa porque significa que no se quieren quedar ahí en el dolor, sino comenzar a transformarlo. Sanar no es olvidar lo que pasó. Sanar es aprender a darse cada uno de ustedes lo que les faltó sin seguirlo exigiendo de afuera. Es darse presencia si los ignoraron. Es darse descanso si les exigieron. Es darse consuelo si los avergonzaron. Es darse valor si los rechazaron.
Y sobre todo es empezar a mirarse con más ternura, no con lástima, ojo, no con lástima, sino con responsabilidad amorosa. Cada vez que sientan que están perdiendo el control, vuelvan a esa pequeña, vuelvan a ese pequeño, ser. Puede ser esa forma física que acaban de crear, que acaban de abrazar, y preguntarle, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué me está doliendo realmente? ¿Mm? Reconcíliense con ustedes mismos, vuelvan a explicarse, vuelvan a entenderse. Les voy a regalar, así como para ir cerrando, 3 herramientas sencillas para continuar con este proceso. La primera, la validación emocional. No minimicen lo que sienten. No digan, estoy exagerando, hay gente que está peor. Lo que tú sientes es real y eso basta, eso es suficiente. La segunda, diálogo interno amoroso. ¿Te tratas como tratarías a tu mejor amiga? ¿Te tratas como tratarías a tu mejor amigo? ¿O te hablas con dureza como alguien que nunca perdona? Piensen en eso. Y la tercera, límites sin culpa. Aprende a decir no desde el amor, no desde el enojo, ni desde el miedo, sino desde el respeto propio. Porque a veces poner un límite no es alejarte de alguien, es acercarte a ti mismo. Y si no pueden tener físicamente a ese objeto que les representa, les invito a escribirse una carta breve. No tiene que ser larga, no tiene que ser perfecta, solo sincera. Escriban como si le hablaran a esa niña o a ese niño que fueron, como si por fin alguien les entendiera y esa persona fuera cada uno de ustedes. Pueden, por ejemplo, comenzar así. Entonces, así. Querida yo, querido yo, ahora entiendo que reaccionaste así porque ta 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 ta. Tal vez fue por miedo, por cansancio, por costumbre, por defensa. Lo importante es que no se juzguen. Recuerden que este ejercicio no es para juzgarse, es para escucharse. ¿Listo? Entonces ya saben lo que pueden hacer. Cuando terminen de escribir esa cartica, guárdenla como un recordatorio de amor propio. Pueden guardarla debajo de su almohada, en su billetera, en su mesita de noche. Y si decidieron hacer la carta y además tener su objeto de representación, pongan la cartica al lado del objeto y léansela de vez en cuando. Y recuerden, no están solos, están aprendiendo. No están solos, están aprendiendo. Y porque aunque nadie se los haya dicho antes, lo están haciendo muy bien. Estoy aprendiendo a explicarme con amor. Quiero cerrar ya esta conferencia recordándoles algo que tal vez nunca les dijeron con suficiente claridad. No eres una persona difícil de amar. No estás roto, no estás rota, no estás exagerando, no eres un problema. Solo estás aprendiendo a amarte como mereces y eso ya te convierte en alguien valiente. Porque este camino de mirar hacia adentro no es fácil, remueve, duele, despierta, pero también libera. Hoy tal vez te entendiste un poquito, entendiste que tus reacciones no son locura, no es exagerado, no estás exagerando, no estás loco, tu dolor tiene una raíz, tus formas de amar tienen una historia. Y todo eso es un regalo, porque cuando comienzas a explicarte, dejas de castigarte. Y cuando te comprendes, dejas de mendigar. Cuando te acompañas, dejas de abandonarte. Así que si te llevas algo esta noche, que sea esto. Tú puedes ser esa figura que te faltó. Tú puedes darte amor sin pedir permiso. Tú puedes comenzar hoy a construir la versión de ti que ya no actúa desde la herida, sino desde la conciencia. Y si sientes que no puedes hacerlo solo, si sientes que no puedes hacerlo sola, pide ayuda. Ayuda, buscar apoyo no es debilidad, es sabiduría emocional. Haz terapia, habla con alguien de confianza, escríbete, escúchate, rodéate de gente que no te haga dudar de tu valor.
porque lo que no te dieron, ahora puedes dártelo tú. Y bueno, gracias, muchas gracias por regalarse ese espacio, por abrir su corazón, por atreverse a mirar hacia adentro con amor, con comprensión, con compasión. Quisiera que si esta conferencia les tocó el alma, la compartan eh, mañana, bueno, en estos días la voy a subir, la voy a publicar. Tal vez alguien allá afuera también está buscando explicarse, comprenderse, sanar, y tú puedes ser ese puente que le ayude. Síganme en mis redes sociales, estoy compartiendo contenido emocional, herramientas, reflexiones para su proceso en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y si quieren escribirme, contarme cómo se sentís, cómo se sintieron, compartir su historia o seguir aprendiendo, mis líneas están abiertas y disponibles, los chats por cada una de mis redes sociales, el correo. Lleven comprensión donde antes hubo juicio, lleven amor donde antes hubo exigencia, lleven validación donde antes hubo silencio y recuerden siempre que hacen lo que pueden con las herramientas que tienen y lo están haciendo muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por escucharse, gracias por no rendirse.